No debes ver para creer. Debes creer primero para que tu mente te deje ver. Todo lo que vivimos en nuestros primeros 7 años de edad va formando nuestro autoconcepto. Y de ahí en adelante la mente corrige hacia ese pensamiento y lugar para mantenerte en donde cree que perteneces. ¿Alguna vez has tenido un elefante frente a ti? Son criaturas tiernas e imponentes a la vez, con un tamaño y una fuerza arrolladora capaz de causar estragos en un ataque de furia. Ahora imagínate a ese mismo elefante, amarrado de una de sus patas a un palo, atado con una cadena delgada y débil. Pensarías que es absurdo, pues sabes que él tiene la fuerza para reventar una cadena 30 y hasta 50 veces más gruesa. Lo que sucede es que al elefante lo amarraban con esa misma cadena delgada cuando era pequeño y no tenía la fuerza para arrancarla. El elefantito trató y trató de zafarse hasta que finalmente se rindió. Al ir creciendo, los domadores saben que el elefante no volverá a intentarlo. Y aunque una vez adulto puede reventar la cadena y alar el poste con un simple movimiento, ni siquiera lo intenta. No se le ocurre intentarlo, no se cree capaz. Y tienes entonces a una criatura imponente, con enorme potencial, dominada por un pequeño poste y una cadena delgada. Igual nos pasa a los seres humanos. Nos programan y nos limitan de pequeños y dudamos de nuestro potencial. No creemos que tenemos dentro de nosotros lo que es necesario y muchas veces ni siquiera lo intentamos. Una vez que la mente es programada, se pasa la vida corrigiendo para mantenerte donde cree que perteneces. Por ejemplo, ¿sabías que un porcentaje muy alto de los ganadores de lotería vuelve a quedar en la quiebra después de algunos años? ¿Por qué? Porque más que personas pobres, hay mentes pobres. Como en su interior tienen un autoconcepto de pobreza, pero afuera han recibido riqueza, la mente corrige hacia abajo, hacia la pobreza, para llevar su vida exterior a que coincida con la que ellos tienen en su interior, en su subconsciente. La mente busca la coherencia entre la imagen que tienes de ti en el subconsciente y la imagen que está viendo afuera. Verás, todo el tema mental se reduce a la imagen más fuerte. Tu mente es un mecanismo teleológico que siempre debe perseguir y pegarle a un objetivo, a una imagen. Si tienes metas, pero tu imagen de fracaso es más fuerte, tu mente se encargará de crear el entorno y encaminarte hacia la imagen más fuerte. ¿Alguna vez te has trazado objetivos y sueños para un año nuevo y no la has logrado? Seguramente que sí. Es probable que la causa esté en tu subconsciente, porque no se trata solamente de trabajar duro, sino también de cambiar la temperatura en tu termostato. La imagen que tienes en tu mente de lo que puedes o no puedes lograr. ¿Cuál es tu trabajo entonces? Hacer que la imagen de lo que quieres, no de lo que tienes, sea la imagen más fuerte. Mucha gente habla hoy de manifestar y atraer, pero realmente se trata de un proceso de la mente buscando la nueva imagen, aquella más fuerte que tú le programaste. Si en tu cuenta bancaria hay $5, no importa, pero en tu mente hay 5,000 o 10,000 y tú te aferras con todas tus fuerzas a esa imagen de éxito y no te dejas robar ese pensamiento por nada ni por nadie. Además, lo declaras cada día usando frases emocionantes como: me siento feliz, agradecido e imparable ganando $10,000 al mes. Soy un imán de oportunidades. Los negocios más rentables y afluentes vienen a mí. Donde llego se me abren puertas grandes y siempre estoy generando abundancia para mí y para mis seres queridos. Hablar así disparará en ti imágenes y emociones que programarán este nuevo autoconcepto en tu mente subconsciente. Creer para ver. Recuérdalo. Cuando tienes este nuevo autoconcepto pasan 3 cosas muy interesantes. 1. Empiezas a ver oportunidades e información que antes no veías.
¿Te ha pasado que compras un carro de una marca y empiezas a ver ese carro de esa misma marca por toda la ciudad? No es que ahora haya más carros de esa marca, sino que ahora tu mente te los muestra porque cree que es importante para ti verlos. O sea, esos carros siempre te pasaron por el frente y no los veías. Cuando tú le das a tu mente subconsciente una nueva imagen del éxito que quieres, como si ya lo tuvieras, tu mente empieza a quitarte puntos ciegos y a mostrarte todas las oportunidades que tienes frente a ti para que logres lo que has instalado en ella, para que corrijas hacia arriba, hacia las nuevas visiones, no hacia donde siempre estuvo tu mente anteriormente. 2. Empiezas a tener ideas brillantes para lograrlo. Recuerda, tu mente subconsciente tiene almacenamiento ilimitado y es un genio. Cuando tu imagen de afuera no corresponde con la que tienes en tu mente, ella te empieza a dar ideas para que logres aquello que vienes visualizando. 3. Tienes más energía y motivación. Tener una meta que te entusiasma siempre generará más energía física y felicidad en tu vida. Cuando empiezas a visualizar aquello que quieres y te aferras con toda tu energía a esa imagen de salud, éxito o de lo que sea que quieres lograr, te levantas de la cama con mucha motivación y disfrutas mucho más todo lo que haces. La fórmula para reprogramar tu mente y manifestar tus metas es la siguiente. I más E es igual a R, que quiere decir imaginación más emoción es igual a tu realidad. No se trata solamente de imaginarlo, debes creerlo, debes ponerle emoción cuando lo imaginas. La emoción es el pegamento. Si no le pones emoción, la imagen de tu meta no se pegará a tu subconsciente. Entonces, cuando combinas las dos, la imaginación más la emoción, eso que estás visualizando se convierte en tu realidad. Dedícale 5 minutos al ejercicio de visualización todas las mañanas. Esta reprogramación mental es importantísima, pues sin cambiar la imagen que hay en tu mente es casi imposible que logres cualquier objetivo. Si por suerte consigues ganar la lotería, que la mantengas a largo plazo. Verás, la mente busca lo que le es familiar. Y si tus nuevos objetivos y aquello que anhelas no es familiar para ella, no te ayudará a lograrla o te saboteará cuando la logres. Al visualizarla con emoción todos los días, por solo 5 minutos, la mente sentirá que ya vive así, que esa situación le es familiar, que esa es tu realidad. Manifestar tus metas empieza con la imagen que programas en tu mente. Dedica esos 5 minutos diarios a visualizar, porque tu futuro depende de lo que está grabado en tu mundo interior. Tú lo mereces. Hazlo por ti. Dale prioridad todos los días a este ejercicio. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las 3 Cs. Comenta, comparte y crea. Comenta. Danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo de este video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y tus redes sociales. Y crea, utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. I know it's been a while since we've kissed, or even since I've seen you. And once again we went too long without talking. So I hope I didn't disturb